buenas tardes, alumnos y alumnas del primer grado de educación secundaria. Aquí tengo en mis manos un contenido de lo que se llama encíclicas. Sus profesoras en primaria les ha hablado acerca de lo que es una encíclica. Pregunto, ¿su profesora le ha hablado en primaria acerca de lo que es encíclica? Y si no tienen conocimiento de lo que es una encíclica, anoten en su cuadernito, anoten en su blog. Encíclica. Hay que investigar, hay que buscar, hay que averiguar, hay que indagar. Ese es un trabajito que les estoy dejando. ¿Sí? ¿Qué cosa viene a ser una encíclica? ¿Está claro? Muy bien. Y de una vez que consigan ustedes, lo van subiendo poco a poco, así como lo están subiendo el trabajo de sus actividades. Listo. Quiero felicitar y decirles muy bien a 10 alumnos entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque han cumplido muy regularmente en el ejercicio que les he dejado de las actividades. Muy bien, los felicito. Ya vaya creciendo, porque fue 9, ahora 10, la próxima va a ser 15, la próxima va a ser 20, 25, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera comunicarme con la profesora tutora, que me llame por teléfono, quiero charlar, quiero conversar, quiero hacer algunos trabajos de coordinación con ella. Por favor, algún alumno o alumna o padre de familia, o de repente, pues, la alumna que la vez pasada conversamos, ¿se acuerdan ustedes? Marín, a ver si me hacen llegar, digamos, el nombre de la profesora, o que me llame por teléfono a la profesora. Por favor, les invoco, les exhorto para que me hagan ese bien. Quiero hacer algunos trabajos de coordinación o quiero informarles algo acerca de mis alumnos de primer año, en qué situación se encuentran en el área o en el curso de desarrollo personal. ¿Me han entendido? Les voy a agradecer bastante. Los alumnos que aquí están faltando, porque van, digamos, en forma irregular, a ver si se animan, pues, a ponerse al día, a ver si se animan, pues ya estamos ya finalizando casi septiembre, a ver si es que conversan con la profesora tutora o conversan con el profesor del área para plantear algunas alternativas de solución, ¿sí? Aquellos que están inasistiendo en más de 50%, les invoco, por favor, les pido, por favor, informen a la profesora. Ahí tienen el número del teléfono. Bien, ahora nos vamos a los contenidos, a el tema que corresponde al día de hoy. Anoten en su cuaderno como continuación de la clase anterior, como una especie de subtítulo. Actitudes ante las culturas. Actitudes que tenemos que tener las personas o la persona acerca de las culturas. Profesor, qué hijita, pero ¿qué cosa viene a ser cultura? La cultura viene a ser, pues, toda creación espiritual
toda creación cognitiva que realizamos nosotros, que realiza el hombre, toda creación espiritual. Ahí tienen ustedes la definición más amplia también. Sí lo tienen. Y cuando hablamos de cultura, necesariamente tenemos que hablar de civilización, porque el hombre va creando desde el punto de vista intelectivo, va creando. ¿Qué cosa va creando? Las cosas materiales. Va creando. ¿Para qué? Para agarrar y decir cultura y civilización. No hay cultura sin civilización y no hay civilización sin cultura. Son primos hermanos que tienen que marchar agarradito de la mano. Profesor, qué hijito, ¿puedes poner un ejemplo? Claro. La cultura, por ejemplo, podría ser la invención o la creatividad de algún objeto. Por ejemplo, ahora que está de moda estas cuestiones de oxígeno, ¿sí? Entonces, alguien ha tenido que haber pensado para qué diablos sirve el oxígeno. Qué importante es el oxígeno para la vida del hombre, para la vida de los seres humanos. Y en este momento tan difícil, ¿acaso alguien que pensó no se ha hecho realidad? ¿Se ha hecho o no se ha hecho realidad? Claro, esa es la civilización. La cultura, el hombre que ha pensado. Y la civilización, lo que vemos ahora o lo que ya tienen los hospitales, etcétera, etcétera. O sea, el aparato, la tecnología, con todos sus elementos. ¿Está claro? Cultura y civilización. Actitudes ante las culturas. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento, nuestra actitud ante las culturas? ¿Cómo debemos de comportarnos ante esa cultura o las culturas? Se distingue tres formas de comportarse. Se distingue tres formas de comportamiento, de actitudes. Mencione, profesor, las tres formas. Lo voy a mencionar, hijito. La primera, anote, el etnocentrismo. El etnocentrismo. Número 2, el relativismo cultural. El relativismo cultural. Muy bien. Y el número 3, el interculturalismo. El interculturalismo. ¿Está claro? Ahí están las tres actitudes. Pero, profesor, ¿qué sucede? ¿En qué consiste el etnocentrismo? Esa cultura etnocentrista, ¿en qué consiste? ¿Cómo lo podemos definir, profesor? Consiste cuando las personas, cuando los individuos, cuando los sujetos consideran que su forma de vivir es superior a la de otras personas. Eso es el etnocentrismo. Es decir, cuando las personas, cuando los individuos consideran que su forma de vivir es superior, es mejor, es muy bueno ante las otras culturas, otras personas. Y punto. Y ahora, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Está bien esa forma, digamos, de actitud etnocentrista? Tú puedes agarrar y decir, mi querido alumno, mi vida es así, superior a la de ustedes. Y voy a seguir viviendo así.
desde el punto de físico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista psicológico, qué sé yo, y toda la familia. Esa es tu forma de vivir, pues, es superior al resto de las personas de las culturas. Eso es una teoría. Eso es una parte. ¿Y qué dicen los relativistas? Número 2. Los relativistas, el relativismo consiste en ser tolerante ante otras manifestaciones culturales ajenas. Ya pues, has dicho que tu cultura y tu forma de vivir es así, será así pues para ti y punto. Simplemente nosotros agarramos y seguimos viviendo con nuestra cultura que tenemos también, pero sin agarrar y observar negativamente o hacer una crítica a esa situación. Es su manera, pues está. Yo también tengo mi manera. Entonces hay dos: el etnocentrismo y el relativismo. Todo es relativo. Y el número 3 dice, consiste en ser tolerante ante otras manifestaciones culturales. Ese es un primer punto. En el mismo relativismo dice, la persona tiene el derecho de vivir de acuerdo con la cultura como los que se han educado. Claro, a mí me educaron así mis padres, pues. A mí me dieron, digamos, un conocimiento de esa naturaleza, mis costumbres, mis tradiciones, mis señas. Me educaron así, pues. Y yo tengo que seguir con eso dentro del relativismo. Y por último, pero esto no debe impedir que se critique aquellas prácticas que vulneran los derechos humanos. Claro, sea el etnocentrismo, sea el relativismo, su forma de vida, no debemos de permitir que se pisoteen los derechos humanos. El derecho a la vida no se puede pisotear, no se puede hacer uso y abuso de ese derecho. El derecho a la libertad tampoco se puede mancillar ese derecho. El derecho a la justicia tampoco se puede mancillar, pisotear esos derechos. Y si es que esos relativistas y etnocentristas pisotean, tenemos que defender las normas, los principios de los derechos humanos. Por supuesto, porque al final dice, no debe impedir que se critique aquellas prácticas que vulneran, que pisotean los derechos humanos. ¿Está claro? Y el número 3 dice la interculturalidad. ¿En qué consiste la interculturalidad? Consiste la interculturalidad en tolerar y respetar los valores y hábitos de culturas diferentes a la propia. Hay que respetarlo, pues, siempre y cuando no mancillen los derechos humanos, siempre y cuando no pisoteen los derechos humanos, siempre y cuando tenga que desconocer los derechos humanos, no puede ser. Entonces, respetando los derechos humanos, sí podemos agarrar, tolerar y respetar los valores y hábitos de culturas diferentes a la propia. Y por último, la interculturalidad promueve el diálogo entre culturas y el mutuo aprendizaje es un ambiente democrático. ¿Qué cosa es el diálogo? ¿En qué consiste el diálogo? En conversar, en tratar sobre un tema con la participación de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, etcétera, etcétera, y sacar algunas conclusiones.
hay un conflicto en casa, la mejor forma de solucionar este conflicto es a través, pues, del diálogo. Hay que aprender a dialogar, hay que aprender para que todos pongan de su parte una idea, digamos, una alternativa que puede convencer al resto de las personas que forman la familia, el grupo o en el colegio o en la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Promueve el diálogo entre culturas y el mutuo aprendizaje. ¿Qué cosa viene a ser el aprendizaje, mis queridos niños? El aprendizaje, les voy a poner un ejemplo. En inglés, en el primer trimestre saqué 11 de nota. En el segundo trimestre el año pasado saqué 14 de nota. Y en el tercer trimestre saqué 18 de nota. ¿Ha habido aprendizaje? Pregunto. Sí ha habido aprendizaje. Es entonces el aprendizaje un cambio de actitud, es un cambio de comportamiento que se adquiere a través de la experiencia, a través del tiempo. En eso consiste el aprendizaje. Y ambiente democrático. ¿Y qué cosa viene a ser la democracia? Cuando hablo de democracia, se me viene a la mente al toque, mis queridos alumnos y alumnas, Grecia, ese país de Europa Occidental, Grecia. Y ustedes, aquí el alumno que está atento y es inquieto, agarra ¿y por qué se le viene a la mente cuando habla de esta cuestión de democracia el profesor? Voy a anotar para investigar. Voy a anotar para investigar. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se me viene a la mente cuando hablo de democracia? Simple y llanamente porque la familia socrática, Sócrates, Platón y Aristóteles, se preocuparon también estos grandes filósofos sobre esta cuestión de la democracia, que viene a ser la participación del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. La participación del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Ese es el origen de la democracia. De repente, a través de los siglos, a través de los años, ahora que estamos en la época contemporánea de la historia universal, ya ha habido un adelanto más claro o preciso, qué sé yo, la democracia. ¿Sí? Listo. La democracia, por ejemplo, nos sirve a nosotros para agarrar y poder participar en la elección de nuestras autoridades. Autoridades municipales, autoridades regionales y autoridades a nivel nacional. ¿Sí? Pero lo más delicado de esta situación es, pues, en una época tan peligrosa en la que estamos, tienen las autoridades que dar prioridad, importancia en primer lugar al virus, ¿sí? A esa situación, que se dejen de estar ahí en enfrentamientos, eso que lo dejen pues acá para el próximo año. Aquí lo que se trata es dialogar, conversar y charlar y que las autoridades estén unidos, así como nosotros ahora, por ejemplo, yo salí un minutito, 2 minutitos aquí a la avenida San Martín, a la calle San Martín, un silencio absoluto. Un silencio absoluto a las 1, 2 de la tarde. Y me dio miedo. Tuve que regresar a la casa.
un silencio absoluto. Y nosotros estamos participando en ese sentido. Y las autoridades diciéndose samba canuta. No puede ser, pues. Ay, Dios mío. Seguimos, mis queridos alumnos. La diversidad cultural. ¿Qué significa esta palabrita diversidad? Diversidad, diferentes espacios, diferentes zonas, diferentes regiones. Por ejemplo, en la costa, en la sierra y en la selva, tienen ellos su culturalidad, su cultura. Dice la diversidad cultural, los antropólogos, uno, los sociólogos, dos, los historiadores, tres, hablan de diversidad cultural. Repito, los antropólogos. Profesor, ¿y qué significa antropólogos? Son los hombres, las personas, los profesionales que se dedican al estudio del hombre. Antropólogos. El estudio del hombre, la conducta, el comportamiento, la forma de ser, sus actitudes. Y los sociólogos, profesor, estudian el origen y desarrollo de la sociedad, pues, de la comunidad, pues. Ojo con esto de sociedad y comunidad. ¿Es igual la sociedad con la comunidad con la sociedad? Ustedes van a tener que investigar, averiguar qué diferencia hay entre sociedad y comunidad. Y los historiadores son aquellos hombres que se dedican a indagar, a averiguar sobre el origen y desarrollo de la historia, desde el punto de vista político, social, económico, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está. Entonces, la diversidad cultural, los antropólogos hablan de diversidad cultural y antropólogos, sociólogos e historiadores. Para referirse a la multiplicidad de formas culturales, hay múltiples formas de cultura. En la costa tienen otra forma de cultura que en la zona andina. La zona andina tiene otra forma de cultura que en la zona de la Amazonía. En conclusión, la costa, la sierra y la Amazonía tienen otra forma de cultura que España. Tienen otra forma de cultura que Chile. Tienen otra forma de cultura que México, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Profesor, espacio de la diversidad cultural, ¿cómo es eso? El espacio de la diversidad cultural. Ah, eso es facilito, pues. El primer espacio, la familia. Papá, mamá, hijos, nietos, sobrinos. Ese es el primer espacio de la diversidad cultural. Hemos dicho que la diversidad cultural significa ser varias culturas, no uno solo. ¿Y quiénes dicen? Los antropólogos, los sociólogos, los historiadores. Han investigado seguro, pues. Entonces, espacio de la diversidad cultural, la familia, alumno. ¿Y qué cosa viene a ser la familia? ¿Qué viene a ser la familia? Tienes que aprender a definir eso con lo que tus profesores y profesoras en primaria te han dado. Tú agarras y empieza a definir lo que es la familia.
pero ya un poquito más claro y preciso. Ya estás en primero de secundaria, pues. En segundo lugar, esta cuestión del espacio de la diversidad cultural. El colegio, la institución educativa, pues. ¿Ustedes acaso no conversan? ¿Acaso no dialogan? ¿Acaso no leen? ¿Acaso etcétera, etcétera? Hay un espacio de diversidad cultural. Y ahí en el salón, de repente, alumnos, ¿de dónde? De la zona andina. De repente hay alumnos de la zona, digamos, de la Amazonía. De repente hay alumnos del sur del Perú, por ejemplo, de Arequipa, de Tacna, de Ayacucho, ¿sí? O de Ancash, qué sé yo. Y esa diversidad cultural se nota en la institución educativa, pues. Claro. Oye, ¿de dónde eres tú? Ah, yo soy venezolano. Ah, caramba. ¿Ya ves? Oye, ¿de dónde eres tú? Ah, yo soy de la zona andina, pues. Ah, ya ves. ¿Y tú? ¿De dónde eres? De la selva. Charapa. ¡Uy, qué bonito! ¿Ya ves? En el salón puede ver eso. En el colegio existe eso. En la hora de recreo podemos nosotros detectar esas situaciones y conversar y dialogar. Y en el salón aún más y mejor todavía. Luego viene en la comunidad o en la localidad. Son tres zonas entonces, tres espacios. La familia, el colegio y la comunidad. Que podemos detectar esta cuestión del espacio de la diversidad cultural donde existe. El Perú es un país multicultural. El Perú es un país multicultural. Desde la época prehispánica, desde la época del Tahuantinsuyo, desde la época podríamos decir, pre-inca, con las culturas de Nazca, de Paracas, de Tiahuanaco del Altiplano, Tiahuanaco, Huari. ¿Ustedes no conocen, no recuerdan la trepanación de cráneos? ¿Ah? Utilizando esas cuestiones de la coquita, qué sé yo, con hierbitas así, que ellos los han considerado como remedios, qué sé yo, trepanación de cráneos en la cultura de Paracas. Eso es parte de la cultura, por supuesto. Eso en la época prehispánica. Una gran organización en la época de hispánica, del incaica, por favor. Una gran organización de carácter político, social, económico. ¿Ustedes acaso no han escuchado sobre esta cuestión del Ayllu? ¿Han escuchado? Claro, por supuesto. ¿Qué fue el Ayllu? Habían profesores y profesoras en esa época que enseñaban a los hijos de los nobles, de la nobleza incaica. Y el pueblo olvidado, como ahora. Seguramente hemos adquirido esa herencia, pues. Hispánica, cuando se produce la invasión y conquista del Perú por los españoles. Ellos traen un nuevo sistema político, social, económico y cultural, religioso para implementarlos aquí. Es parte del multiculturalismo. Y luego, ¿qué viene? La época posthispánica, o sea, después de la época hispánica viene la época posthispánica. Las comunidades de la región de la costa, las comunidades de la región andina y las comunidades de la región amazónica. Tenían y tienen diferentes costumbres,
tienen diferentes etnias, tienen diferentes tradiciones, tienen diferentes creencias y practican los valores. Cuando yo voy a la zona andina, algunas veces, niños y niñas, en la mañana, señor, buenos días. Señora, buenos días. Al mediodía, señor, buenas tardes. Señora, buenas tardes. En la noche, buenas noches. Y cuando se despiden, hasta mañana, señor. La vereda en la zona andina, cuando está caminando por la misma vereda en sentido contrario al varón, ¿qué hace el varón? Agarra, sale de la vereda para ceder a la mujer, a la señora, a la señorita. Eso es pues una práctica de costumbres y de tradiciones, pues se practicaron hace tiempo y lo están haciendo todavía en esta época los indígenas, los que viven en la zona urbana. Y los que viven en la zona rural también. Luego, con la llegada de los españoles, se produce la cultura peruana mestiza y la raza mestiza. ¿Dónde diablo está la diferencia entre cultura peruana mestiza y la raza mestiza y por ahí los criollos? La cultura mestiza es la fusión, es la unión de dos culturas, la cultura española y la cultura aborigen, la cultura peruana. Se unen estas dos culturas para dar como resultado la cultura mestiza peruana. La cultura mestiza peruana. ¿Qué viene a ser entonces la cultura mestiza peruana? ¿Es la unión o es la fusión de dos culturas, pues, profesor? ¿Y cuáles son esas dos culturas? La cultura española y la cultura peruana. Y da como resultado la cultura mestiza peruana. Ah, caramba, muy bien, chiquitín, chiquitines. ¿Y los criollos qué vienen a hacer? ¿Qué vienen a hacer los criollos? ¿Quién puede definir, a ver, los criollos? Es fácil, pues. Los criollos son los hijos de los españoles que nacieron en América, sobre todo en el Perú y América Latina. ¿Y por qué dice usted sobre todo el Perú? Porque en la época del virreinato, el Perú ha sido el fortín. Ha sido el Perú el que ha tenido mayor fuerza, mayor concentración, mayor poder político, social y económico. Y se encontraba funcionando todo ello en Lima. No había la regionalización, no había la descentralización, todo estaba concentrado en Lima. Por decirles, yo quería sacar un certificado de estudios de Huaraz, que estudiaba en Huaraz, por decir un ejemplo. Para obtener mi certificado de estudios tenía que ir hasta Lima, porque todo estaba centralizado. El aspecto económico centralizado, el aspecto cultural centralizado, el aspecto político centralizado, el aspecto religioso centralizado. Es decir, Lima fue el Perú prácticamente. Pero después viene esta cuestión de la regionalización. Son 24 regiones
que cuenta el Perú. A eso se llamará la descentralización. Entonces, los criollos son los hijos, se llaman criollos a los hijos de los españoles nacidos en el Perú y América Latina. ¿Está claro, mis queridos alumnos y alumnas? Muy bien. Les voy a dejar dos preguntitas, bien fáciles, pero van a tener que cumplir, ¿ah? Primera pregunta. Explique la diferencia entre sociedad y comunidad. Ahí está el asunto. Explique la diferencia entre sociedad y comunidad. Segunda pregunta. ¿Qué entiendes por cultura mestiza y raza mestiza? ¿Qué entiendes por cultura mestiza y raza mestiza? Muchos, por experiencia les digo, muchos alumnos y alumnas se han confundido. Así que ustedes investiguen para que sepan la diferencia que hay entre cultura mestiza y raza mestiza. Chao, suerte.